Hola a todos, estoy hoy muy contenta y muy feliz porque por fin ha caído un buen diluvio que lo estábamos deseando, así que ya creo que por fin es la salvación. Ya vemos la luz, que llevamos unos días que decíamos, madre mía, como no llueva, es que la vamos a pasar fatal, sobre todo el ganado. Así que ha llovido muchísimo, sigue lloviendo, ya se ha metido el otoño por fin, así que ya descanso, todavía no porque todavía tiene que crecer la hierba, pero bueno, por lo menos ya ha caído agua, pero bien. Lo que quería contaros es que no sé si os habéis enterado de una noticia que salió hace unos días, pero que viene gestándose desde hace bastante tiempo, de que la Unión Europea quiere suavizar la protección del lobo. Es decir, que quiere que ya no esté tan protegido, que siga estando protegido, pero no tanto. Y vosotros diréis, ¿y por qué la Unión Europea dijo que quería proteger al lobo? Hicieron toda la normativa de protección del lobo, toda la parafernalia que se montaron, todos los escándalos, todo el enfrentamiento social que se lió, para que ahora, al poquísimo tiempo de haber aprobado la protección del lobo, quieran rebajarla. Pues aparte de porque ciertos lobos devoraron y destriparon al pony de Ursula von der Leyen, nuestra queridísima, entiéndase la ironía, presidenta de la Comisión Europea, es porque los políticos que hay en la Unión Europea, igual que los que hay en España, que son los que yo conozco, no voy a hablar de otros países, hacen las cosas, hacen las legislaciones no por un rigor científico, no porque les importe el medio ambiente, no porque les importen los lobos, no porque les importen los ganaderos, la población, etcétera, sino puramente por fines electorales y o personales. Claro, ahora ¿qué ocurre? Que todas las asociaciones, bueno, no voy a decir todas, pero muchas asociaciones ecologistas con relevancia a nivel nacional y comunitario ya están diciendo que todo esto se ha suavizado y se pretende reducir la protección del lobo por presiones de los lobbies de ganaderos y cazadores y para contentar al electorado campesino. Porque claro, los que presionaron en su día para que se implementara esta protección del lobo no eran lobbies ecologistas, o mejor dicho, pseudoecologistas. Ellos no son lobbies, los lobbies siempre son los demás. Y además, si dicen que esto se hace para contentar a los votantes de las zonas de campesinos, están reconociendo que efectivamente somos los campesinos los que convivimos con el lobo y no ellos. ¿Sabéis cuál es el problema real que tenemos aquí, particularmente en España? Porque a mí Europa, entre comillas, me da igual. El problema que tenemos aquí, aparte de que tenemos unos políticos, y cuando digo políticos me refiero al 90% de ellos que son nefastos, el problema que tenemos es que no tenemos soberanía. Los políticos españoles de este gobierno han dicho que aunque la Unión Europea reduzca la protección del lobo, a España no le va a afectar. Si la Unión Europea dice que España tiene que rebajar la protección del lobo, los de aquí van a agachar la cabeza y van a rebajar la protección del lobo. Si le dicen que hay que reforzar la protección del lobo, los políticos de aquí van a agachar las orejas y van a reforzar la protección del lobo. Es decir, aquí los políticos hacen lo que les manda la Unión Europea. No tenemos soberanía ninguna. El pueblo español, en nuestro caso, aunque realmente el de muchos otros países europeos, está totalmente abandonado y totalmente sometido a las oligarquías europeas y a lo que diga la Unión Europea. Entonces, ¿qué ocurre? Que además aquí en España tenemos muchos problemas que os voy a explicar ahora. Uno de ellos es la falta de soberanía, porque aquí bien se podría razonar, pensar un poco y decir, vamos a ver, en España hay un problema real con el lobo, pero ¿dónde está el problema real que tiene España con el lobo? Solamente hay un problema real con el lobo en algunas regiones de España, no en todas, que es donde se concentra la mayor población y la alta densidad de lobos, que son fundamentalmente las regiones vasca, asturiana, cántabra, de Castilla y León, gallega, fundamentalmente alguna otra habrá, pero sobre todo en el norte, al norte del Ebro, ¿no? Entonces, al norte del Duero, perdón. Entonces, ¿por qué no dicen lo siguiente? Si tuviéramos soberanía, lo suyo sería decir, bueno, pues vamos a proteger al lobo en las regiones donde prácticamente no hay lobos y vamos a relajar un poco su protección y articular la caza de alguna manera y el control de la población en las zonas que están totalmente infestadas de lobos. Y de esta forma no se producirían los desequilibrios que se producen, porque si tú proteges al lobo en toda la península y lo haces intocable, o por lo menos en España, ¿qué ocurre? Que las zonas que ya están infestadas de lobos, porque lo están, que se comen hasta los mastines, que aumentan
los ataques al ganado. Esa zona va a crecer aún más la población de lobos porque ahí es donde hay mayor población. Y esto es multiplicar, no hay más historia, es multiplicar. Entonces se va a producir un desequilibrio más grande todavía del que ya hay. Mientras que si tú estableces diferentes niveles de protección en función de donde haya más densidad de lobos, también guardando relación con la ganadería, digo yo que al final se conseguirá un equilibrio en todo el territorio nacional. Esto es, desde mi punto de vista, lo más lógico y lo que creo que contentaría tanto a ganaderos que tienen que padecer los ataques de lobos como a los ecologistas que tanto protegen al lobo. Otro problema del que nadie habla, pero que los campesinos, y yo lo digo muy orgullosamente porque estoy orgullosa de ser una campesina del pueblo llano y estoy orgullosa de ello. Uno de los problemas también que la gente no lo ve y solo lo vemos nosotros porque solamente nosotros tenemos que lidiar con los lobos o con los depredadores, los que tenemos ganado, es que le están metiendo a la gente por los ojos ciertas razas de mastines para aparentar que realmente no son funcionales en la ganadería extensiva. Y hay mucha gente que son los mastines estos que pesan 200 kilos, que son muy bonitos y que parecen osos, pero que ni siquiera pueden mover su propio peso. Bueno, pues se están callando que hay muchísimos casos de personas que van a esos criaderos, compran esos perros, los tienen en la ganadería, y sí, se troquelan muy bien y defienden al ganado, pero no tienen la capacidad física ni la actitud para enfrentarse a una manada de lobos, porque un mastín tiene que parecerse físicamente y morfológicamente a un lobo para poder defender a la ganadería. Tiene que ser fuerte como un lobo, ágil como un lobo, rápido como un lobo y listo como un lobo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los mastines que son así, que cumplen con esas características, no cumplen con los cánones estéticos que la gente quiere. ¿Qué ocurre? Que mucha gente va a los criaderos, compra los mastines ornamentales y luego son alimento de lobos y están recurriendo a asociaciones o a ganaderos que tienen una ganadería tradicional para conseguir cachorros porque a esos mastines no sirven para nada. Y hacen precisamente pues que el lobo se coma las ovejas, se coma los mastines y haya muchos problemas por este motivo. Entonces tampoco tenemos un gobierno que defienda el mastín español autóctono y tradicional, que es el que realmente vale para proteger a la ganadería del lobo y el que realmente puede conseguir que exista un equilibrio real sobre el terreno con el lobo. Porque de esto nadie habla porque no interesa. Y además de todo esto, otro problema añadido que impide que en este país y en la Unión Europea, que ojalá no existiera, pero bueno, se tomen decisiones reales, decisiones serias y decisiones que traigan en todos los sentidos una estabilidad a los ciudadanos a largo plazo, es que está todo polarizado y politizado. Y la culpa en parte la tienen los políticos y también la culpa en parte la tienen las asociaciones civiles y la población. ¿Por qué digo esto? Pues por una razón muy sencilla. Porque ya no faltan los típicos comentarios de ciertas asociaciones que dicen que las personas que defienden que se rebaje la protección del lobo en algunas zonas donde hay alta densidad de lobos, como yo, por ejemplo, como cualquier persona con dos dedos de frente, los tachan de reaccionarios, los tachan de tener una mentalidad de aldea, de tener una mentalidad, poco más que de ser un fascista. Es decir, no son incapaces de ver las cuestiones, de ver los problemas desde un punto de vista objetivo. Tienen que politizarlo todo porque tienen una mente cuadrada donde no cabe nada más. Son mentes cerradas, cuadradas, que lo único que hacen es si defiendes la protección del lobo es súper estricta y súper extrema. Eres bien, eres guay, pero si no, eres un reaccionario. En vez de ver que los extremos nunca son buenos, que hay que ver lo que piden unos, lo que piden otros, hay que ver cómo se puede encontrar un equilibrio, cómo se pueden proteger a las poblaciones de lobo para que el lobo no corra peligro ni sea una especie en peligro de extinción, pero que a la vez eso no afecte a la ganadería. Porque es muy fácil hablar cuando tú no ves como diariamente te encuentras un perro destripado, un montón de ovejas destripadas, de vacas, de potros y con las tripas por fuera, etcétera, etcétera. Que también son animales que los crías con cariño y que los quieres, porque lidias con ellos diariamente. Y diréis, es que así es la naturaleza. Bueno, así es la naturaleza. Eso lo dicen los mismos que defienden que el lobo no ataca a la ganadería, que solamente depreda a las presas salvajes. Bueno, pues que se vayan a Asturias, que se vayan a Cantabria, que se vayan al País Vasco y allí verán cómo realmente el lobo lo que busca son las ovejas. Fundamentalmente las ovejas, la ganadería en general, pero fundamentalmente las ovejas. Porque las ovejas y el ganado es la principal presa del lobo. Y esto es una realidad. Y no la quieren ver
y ya está. Y dicen que los problemas que tiene la ganadería, que nos lo inventamos y que todo es por política, que todo es por ideología, etcétera, etcétera. Y otra cosa os voy a decir. Siempre están diciendo los que piden, los pseudoecologistas, porque es que son pseudoecologistas, siempre están diciendo que todo esto son por presiones de lobbies de ganaderos, los ricos ganaderos que tienen influencia. Los ricos ganaderos que tienen influencia tienen unas pedazos de naves y unas pedazos de instalaciones y tienen dinero de sobra para alimentar mastines y para alimentar lo que les dé la gana. Los que sufren el exceso de lobos en determinadas regiones de España y de Europa son los pobrecitos ganaderos que no pueden alimentar a más de 3 mastines, que no tienen infraestructura suficiente y son los que realmente sufren en sus propias carnes diariamente los perjuicios que causa el lobo en la ganadería. Esos son los que lo sufren de verdad. Algún ricachón habrá que tenga alguna ganadería que sufra ataques de lobo, pero eso no les afecta en el bolsillo como afecta a la gente de a pie normal que tiene 100 ovejas o 200 cabras y que las tiene pues porque no puede tener más y porque vive de ello y ya está. Y esta es la realidad, y a esa gente la están tachando de todo por decir que tienen que rebajarse un poco las poblaciones de lobo en ciertas regiones que es donde ellos viven. Conclusión, no tenemos ningún tipo de estabilidad política en la Unión Europea, no tenemos absolutamente nada, ni en España, no tenemos unas políticas comunes, porque es lo que yo digo. Aunque una persona pues vota a un partido pues que sea más de derechas, más conservador, otros que sean más de izquierda o más progresistas, liberales, lo que sea, pero hay unos mínimos que cualquier persona coherente, adulta, debería entender y defender, porque nos beneficia a todos. No puedo entender por qué la gente es así, si por miedo a lo que le puedan decir, por el bienquedaísmo, por presión social, no lo sé, pero es una pena, ¿eh? Y por eso tenemos los problemas que tenemos con los lobos. Y por eso ni se satisfacen unos, ni se satisfacen otros, y no es cuestión de satisfacer a unos o a otros, es cuestión de ver qué problema hay con el lobo. Es una especie importante que cumple un papel importante en el medio ambiente y en los ecosistemas, porque esto no se puede negar y es una especie necesaria como cualquier otra que haya en este planeta y hay que protegerla. Pero habrá que ver si existe un problema con los números de lobos en determinadas regiones y solo en esas regiones controlar su población. Y si en alguna no hay, proteger para que prolifere, si es que no hay prácticamente ejemplares, para que no se convierta en una especie en peligro de extinción. A mí esto me parece coherente, me parece lógico, no sé cómo lo veréis vosotros, es que no me parece tan difícil. ¿Qué ocurre? Que las cosas no se hacen ni por coherencia, ni por lógica, ni por nada. Se hacen por dónde tengo el nicho de votos más favorable. Aquí, pues las políticas que yo voy a emplear, la legislación, la utilizo al servicio de la política. Que ese es el problema que tenemos en España, en la Unión Europea y en este mundo. Que no se utiliza la ley para favorecer y para mejorar el mundo, la sociedad, el medio ambiente, sino para beneficiarse políticamente. No hay más. Así que el día de mañana, pues cuando, yo qué sé, no tengo ni idea de cuándo, les dará una neura y dirán, ¡ay! Ahora vamos a volver a proteger al lobo, porque nos hemos despertado esta mañana pensando que el lobo es muy bonito, o nos hemos visto una película que nos ha influenciado, o hemos escuchado una canción sobre los lobos y vamos a protegerlos otra vez. Y dentro de unos meses dirán, no, ahora ya otra vez no los protegemos, ahora no sé qué, no sé cuándo. No hay unas políticas serias, no hay unas políticas estables. Y todo esto se va a venir abajo porque no es normal lo que está pasando, ni en el tema de los lobos, ni en ningún tema, ni nada. Así que nada, simplemente esta es mi opinión, porque me da mucha rabia que la gente sea tan, no voy a decir la palabra, que yo no es que sea perfecta, pero por lo menos intento razonar, intento buscar un equilibrio, yo qué sé, no sé. Así que nada, me voy a revisar al ganado. ¿Qué pasará al final? No lo sé, porque no podemos prever nada teniendo en cuenta la inestabilidad política que tenemos en España y en la Unión Europea también. Entonces, a lo mejor se levantan mañana y dicen una cosa y pasado dicen otra. Esto es una pasada. Juegan con nosotros, juegan con la gente y nosotros decidiremos hasta cuándo vamos a permitir esto.